En este video nos adentraremos en el oscuro y violento mundo de algunos de los asesinos más temidos de la historia, cuyos crímenes fueron tan atroces que ni siquiera la prisión pudo protegerlos de su destino final. Desde el infame estrangulador de Gaffney hasta el terrorífico caníbal de Milwaukee, exploraremos cómo la justicia, en ocasiones, se manifiesta de manera brutal dentro de los muros de una prisión. A lo largo de este recorrido, serás testigo de cómo el karma, o tal vez algo más siniestro, encontró la manera de equilibrar la balanza. Prepárate para un viaje que revela cómo estos asesinos encontraron un final tan violento como los crímenes que cometieron, desde sus primeros asesinatos hasta sus muertes detrás de las rejas. Cada historia es un recordatorio de que, en algunos casos, el castigo llega de la manera más inesperada. Número 1. Sombra en Gaffney. Lee Roy Martin, conocido con el espeluznante apodo de El Estrangulador de Gaffney, dejó una marca indeleble de terror en la pequeña localidad de Gaffney, Carolina del Sur, entre los años 1967 y 1968. Este asesino en serie, cuya crueldad desafía cualquier explicación racional, comenzó su sangrienta carrera la noche del 20 de mayo de 1967. Fue entonces cuando Annie Lucille Dedmond, una mujer cuya última acción fue abandonar a su esposo en una tienda de donas, fue encontrada brutalmente asesinada en una carretera desierta. El cuerpo de Annie mostraba evidentes signos de estrangulamiento y violación, un macabro preludio de lo que estaba por venir. Este crimen, tan atroz como inesperado, estremeció a la comunidad, marcando el inicio de una serie de asesinatos que mantendrían a Gaffney en un estado constante de miedo y desconfianza. Sin embargo, Martin no se detuvo ahí. La oscura sombra que había comenzado a proyectar sobre Gaffney se extendió rápidamente a medida que continuaba su cacería de mujeres jóvenes. En los meses siguientes, secuestró, violó y asesinó a varias víctimas, cada crimen más aterrador que el anterior. Entre las desafortunadas víctimas se encontraba Nancy Carol Parrish, una mujer de apenas 20 años, y Nancy Christine Reinhardt, una niña de 14 años. El horror que experimentaron fue indescriptible. Sus cuerpos fueron descubiertos después de que Martin, en un acto de perversidad inimaginable, llamara a un periódico local para confesar sus crímenes y guiar a la policía hasta los cadáveres. Esta escalofriante confesión no solo fue un gesto de arrogancia, sino también un indicio del inmenso control que Martin sentía sobre su propia violencia, como si sus actos estuvieran predestinados a ser conocidos por todos como una oscura leyenda. La violencia de Martin alcanzó su apogeo cuando secuestró a Opal Dean Buxton, una niña de apenas 15 años, mientras esperaba el autobús escolar junto a su hermana. Este secuestro, perpetrado a plena luz del día, fue el punto culminante de una serie de atrocidades que sacudieron a la comunidad hasta sus cimientos. Días después, el cuerpo de Opal fue hallado en una zona boscosa, apuñalado y estrangulado, un acto de brutalidad que solo se puede describir como inhumano. La noticia de este asesinato desató una ola de pánico en la localidad, y la búsqueda de Martin se convirtió en una prioridad absoluta para las autoridades. La intensa persecución que siguió fue una carrera contra el tiempo, un intento desesperado por detener a un hombre cuyo hambre de muerte parecía insaciable. Finalmente, Martin fue capturado y su juicio se convirtió en un espectáculo público que reflejó la gravedad de sus crímenes. En un giro inesperado, Martin renunció a su derecho a un juicio con jurado, optando por un juicio sin jurado en el que fue declarado culpable de todos los cargos. La sentencia fue clara: 4 cadenas perpetuas consecutivas. Durante su tiempo en el centro penitenciario central, Martin hizo una confesión perturbadora a su madre, revelando que su mitad violenta era la responsable de los asesinatos. Según él, esta parte maligna de su ser había tomado control de sus acciones, como si una fuerza oscura lo hubiera poseído, guiando sus manos en cada uno de los crímenes que cometió. Esta confesión añade una capa aún más aterradora a su historia, sugiriendo que Martin era consciente de la monstruosidad que habitaba en su interior, pero incapaz de detenerla. El 31 de mayo de 1972, la historia de Lee Roy Martin
llegó a su violento y apropiado final. Kenneth Ramsey, un compañero de prisión, lo apuñaló hasta la muerte, poniendo fin a la vida de un hombre cuya existencia estuvo marcada por la violencia desde el principio hasta el final. Número 2. El asesino de los parecidos. A mediados de los años 70, la Universidad de California en Santa Bárbara se convirtió en el escenario de una serie de asesinatos que dejaron a la comunidad sumida en el miedo. Thor Nils Christiansen, un estudiante de la universidad, fue el autor de estos crímenes, seleccionando a sus víctimas por su parecido físico. Las víctimas, todas mujeres jóvenes con cabello largo y liso y una complexión similar, fueron asesinadas de manera brutal, sus cuerpos abandonados en lugares remotos con disparos en la cabeza. La ola de terror comenzó en 1976 con la desaparición de Jacqueline Rourke, de 21 años, seguida de Mary Sharris el mismo día. A principios de 1977, Patricia Laney, también de 21 años, desapareció en circunstancias similares. Los cuerpos de estas jóvenes fueron encontrados posteriormente en estado de descomposición, lo que hizo aún más difícil para las autoridades identificar al asesino. Durante varios años, los asesinatos de Christiansen permanecieron sin resolver, hasta que en 1979, Lydia Preston, una joven de 24 años, logró escapar de un intento de asesinato. Christiansen, después de ofrecerle un aventón, la llevó a un lugar aislado y le disparó en la oreja. A pesar de las graves heridas, Preston sobrevivió y pudo identificar a Christiansen en un bar, lo que llevó a su arresto. En 1980, Thor Nils Christiansen fue juzgado y condenado por el asesinato de Laura Benjamin, y más tarde se le encontró culpable de otros asesinatos en la zona de Isla Vista. Fue sentenciado a pasar el resto de su vida en prisión. Sin embargo, menos de un año después de comenzar su condena, Christiansen fue apuñalado en el patio de la prisión el 30 de marzo de 1981. Su asesinato dejó un legado de miedo y dolor, y la identidad de su asesino en prisión sigue siendo un misterio, sumando un elemento de intriga y terror a su ya espeluznante historia. Número 4. Cazador en sombras. Donald Leroy Evans, cuyo nombre evoca terror en los rincones más oscuros de la historia criminal de Estados Unidos, es un ejemplo macabro de cómo la maldad puede manifestarse en la forma más inesperada. Evans, un hombre cuya apariencia no llamaba la atención, escondía una mente perversa y un alma atormentada que lo llevó a convertirse en uno de los asesinos en serie más prolíficos de su tiempo. Con una habilidad casi sobrenatural para evadir la justicia, Evans afirmaba haber asesinado a más de 70 personas en 21 estados, un número que, de ser cierto, lo situaría entre los peores depredadores de la historia criminal. Sus crímenes se desarrollaron en una especie de danza mortal, ejecutada con precisión en áreas de descanso y parques públicos, lugares donde sus víctimas más vulnerables no podrían imaginar el destino que les aguardaba. Evans seleccionaba a sus víctimas con un frío cálculo, eligiendo a aquellos que parecían perdidos, olvidados por la sociedad, lo que hacía que sus desapariciones pasaran inadvertidas por algún tiempo. Sin embargo, su caída comenzó cuando cometió un error fatal en 1991 al secuestrar, violar y estrangular a una niña de 10 años en Mississippi. Este acto monstruoso lo llevó a ser capturado apenas 4 días después en Colorado. Durante su juicio, Evans confesó el asesinato con una frialdad escalofriante, admitiendo no solo ese crimen, sino también una serie de asesinatos que había cometido a lo largo de los años. Su confesión, sin embargo, fue recibida con escepticismo, ya que aunque Evans estaba relacionado con varios crímenes, la policía dudaba que fuera responsable de todos los asesinatos que afirmaba haber cometido. La elección de sus víctimas, a menudo personas sin hogar o trabajadoras del sexo, complicó aún más la investigación, ya que estos grupos eran menos propensos a ser reportados como desaparecidos y, por tanto, sus crímenes quedaron envueltos en una neblina de misterio y dudas. El juicio de Evans fue un espectáculo aterrador, donde la justicia parecía estar al borde de descubrir la verdad completa, pero siempre faltaba algo. Fue condenado a muerte en 1993 y durante el proceso,
expresó repetidamente su deseo de ser ejecutado, declarando que merecía la pena capital por sus crímenes contra la humanidad. A pesar de su aparente resignación, el destino tenía otros planes para él. En lugar de esperar en el corredor de la muerte, Evans encontró su final en prisión de una manera igualmente violenta, lo que añade un giro macabro a su ya oscura historia. El 29 de enero de 1999, mientras se dirigía a las duchas de la prisión, Evans fue apuñalado mortalmente por su compañero de prisión, Jimmy Mack, utilizando un cuchillo improvisado. Este ataque, tan sorpresivo como brutal, dejó a Evans desangrándose en el suelo, incapaz de defenderse, marcando el fin de su existencia en un lugar donde la violencia es la moneda corriente. El motivo exacto del ataque sigue siendo un misterio, aunque se especula que Mack, un hombre negro, se sintió profundamente ofendido y provocado por las creencias supremacistas blancas que Evans había expresado abiertamente durante su tiempo en prisión. La tensión racial dentro de los muros de la cárcel puede haber sido el catalizador de esta explosión de violencia, un recordatorio de cómo las ideologías de odio pueden desencadenar consecuencias mortales. La muerte de Donald Leroy Evans fue vista por muchos como una forma de justicia poética, un cierre violento y apropiado para la vida de un hombre que había infligido tanto dolor y sufrimiento. Sin embargo, su muerte también dejó una sombra de duda sobre cuántos de sus crímenes confesados eran realmente ciertos y cuántos fueron fabricados por una mente desequilibrada que buscaba una macabra forma de inmortalidad. Así, la historia de Evans, envuelta en un aura de misterio y horror, se cierra no solo como un capítulo oscuro en la historia criminal de Estados Unidos, sino también como un enigma sin resolver, una advertencia sobre los peligros de aquellos que cazan en las sombras, escondidos a plena vista. Número 5. El rey del crimen de Boston. James Joseph Whitey Bulger fue el despiadado jefe de la banda Winter Hill, una organización criminal de mayoría irlandesa que dominó los bajos fondos de Boston desde los años 70 hasta los 90. Bulger, conocido por su brutalidad y control férreo sobre el crimen organizado, se convirtió en uno de los criminales más buscados de Estados Unidos, siendo solo superado por Osama Bin Laden en la lista de los más buscados del FBI. Bulger comenzó su carrera criminal en su juventud, acumulando un historial de agresiones y robos que lo llevaron a las prisiones más duras del país, incluida la infame Alcatraz. Durante su tiempo en Alcatraz, Bulger participó en experimentos de la CIA con drogas alucinógenas en un intento desesperado de reducir su condena. Liberado en 1965, Bulger rápidamente se reincorporó al mundo criminal, alineándose con la banda de Killing en medio de una guerra de bandas. Su actividad criminal se intensificó cuando, en 1972, mató por error a un hombre que creía que era un rival. Este acto consolidó su reputación como un asesino despiadado. En 1979, después de la detención de los líderes de la banda Winter Hill por amañar carreras de caballos, Bulger asumió el liderazgo total de la banda. Lo que pocos sabían en ese momento era que Bulger había sido informante del FBI desde 1974, proporcionando información sobre la mafia italiana y otros rivales, lo que le permitió eludir la acusación en varias ocasiones. A lo largo de los años 80, Bulger amplió sus actividades delictivas, extorsionando a distribuidores de drogas y suministrando armas al ejército republicano irlandés. Sin embargo, cuando las fuerzas de seguridad ajenas al FBI comenzaron a sospechar de sus actividades, iniciaron una investigación centrada en él en 1994. Advertido por su contacto en el FBI, Bulger huyó y permaneció prófugo durante 16 años hasta que fue capturado en 2011 en California. Fue condenado a cadena perpetua más 5 años adicionales en 2013, pero su historia no terminó ahí. En 1918, poco después de ser trasladado a la prisión federal de Hazleton en Virginia Occidental, Bulger, de 89 años, fue brutalmente asesinado por otros reclusos que lo golpearon hasta la muerte con un candado dentro de un calcetín,
La brutalidad de su asesinato fue un reflejo de la violencia que Bulger ejerció a lo largo de su vida, cerrando el ciclo de una de las historias criminales más temidas de la historia de Estados Unidos. Número 6. El Ángel de la Muerte. Donald Harvey, conocido como el Ángel de la Muerte, fue un asesino en serie que confesó haber asesinado a 87 personas durante su tiempo como celador y auxiliar de enfermería en hospitales de Ohio y Kentucky. Harvey comenzó su carrera de asesinatos en 1970, cuando tenía solo 18 años, y continuó hasta 1987. Sus víctimas eran en su mayoría pacientes indefensos que se encontraban bajo su cuidado en el hospital. Harvey utilizaba una variedad de métodos para matar, incluyendo envenenamiento con arsénico y cianuro, sobredosis de insulina, asfixia, interrupciones del soporte vital, e incluso inducía la peritonitis insertando una percha en un catéter para provocar un pinchazo abdominal mortal. Durante 17 años, Harvey logró ocultar sus crímenes, hasta que en marzo de 1987 un error lo delató. La muerte inesperada de John Powell, un paciente que llevaba mucho tiempo con respiración asistida tras un accidente de moto, llevó a una reveladora autopsia realizada por el Dr. Lee Lehman. Al detectar olor a cianuro en el estómago de Powell, Lehman identificó a Harvey como el principal sospechoso, especialmente después de descubrir que Harvey había sido despedido anteriormente del Hospital de Veteranos de Cincinnati por robar partes de cadáveres para rituales ocultistas. Durante el interrogatorio policial, Harvey confesó haber matado a Powell con cianuro, alegando que había sido un acto de piedad. Harvey afirmó que creía que lo que hacía estaba bien, ya que sentía que estaba liberando a las personas de su miseria. En agosto de 1987, Harvey se declaró culpable de 24 asesinatos, recibiendo 3 cadenas perpetuas en virtud de un acuerdo de culpabilidad. Posteriormente, en noviembre de ese mismo año, admitió 9 asesinatos más, lo que le supuso una condena adicional de 20 años concurrente con la anterior. En total, Harvey confesó haber asesinado a 37 personas, aunque afirmó que el número total podría ascender a 50. Sin embargo, su historia no terminó con su encarcelamiento. El 28 de marzo de 2017, Harvey fue descubierto en su celda gravemente herido tras una brutal paliza. Sucumbió a sus heridas 2 días después, el 30 de marzo. Su asesino fue identificado como James Elliott, un compañero de celda que decidió poner fin a la vida del Ángel de la Muerte de la manera más violenta posible. Número 7. El flautista de Hamelin de Tucson. Charles Schmid, también conocido como el flautista de Hamelin de Tucson, fue un asesino en serie que aterró a la comunidad de Tucson, Arizona, en la década de 1960. Schmid, un hombre de baja estatura que intentaba compensar su falta de altura usando botas rellenas de trapos, comenzó su macabra carrera de asesinatos en 1964, cuando mató a Alin Rowe, una niña de 15 años. Schmid atrajo a Rowe al desierto con la ayuda de su novia de 18 años, Mary French, y su amigo John Saunders. En el desierto, Schmid violó y asesinó a Rowe, enterrando su cuerpo en una fosa poco profunda. El asesinato de Rowe fue solo el comienzo de una serie de crímenes que conmocionaron a la comunidad. En agosto de 1965, Schmid asesinó a Gretchen Fritz, una joven de 17 años que había estado saliendo con él en secreto, y luego mató a su hermana menor Wendy, de 13 años, quien podría haberlo descubierto. Enterró sus cuerpos en el desierto, de la misma manera que había hecho con su primera víctima. La paranoia de Schmid aumentó cuando comenzó a temer que alguien pudiera descubrir los cuerpos enterrados. Le confió sus crímenes a su amigo Richard Bruns, quien cada vez se sintió más perturbado por las acciones y confesiones de Schmid. Finalmente, Bruns decidió actuar y viajó a Ohio, donde confesó a la policía los asesinatos cometidos por Schmid. Inicialmente, la policía se mostró escéptica, pero Bruns los llevó directamente a las tumbas poco profundas donde estaban enterradas las hermanas Fritz. Esta prueba irrefutable desencadenó una investigación completa que llevó a la detención y juicio de Schmid. Su juicio atrajo la atención nacional
debido a su inquietante encanto y la brutalidad de sus crímenes. En 1966, Schmid fue declarado culpable de asesinato y condenado a muerte, aunque la pena posteriormente se conmutó por 50 años de prisión. Sin embargo, la violencia de Schmid no terminó con su encarcelamiento. El 20 de marzo de 1975, Schmid fue apuñalado mortalmente 47 veces por 2 compañeros de prisión. Durante el ataque, perdió un ojo y un riñón, sucumbiendo a sus heridas 10 días después, el 30 de marzo de 1975. En un extraño giro final a su historia, el cuerpo de Schmid fue robado de la morgue, aunque posteriormente fue recuperado por la policía. La vida de Charles Schmid terminó de manera tan violenta como la vivió, dejando un legado de miedo y muerte que aún resuena en Tucson. Número 8. El monstruo de Martin County. Gerard John Sheffer, un ex ayudante del sheriff del condado de Martin, fue descrito como la persona más desviada sexualmente por el fiscal Robert Stone, quien lo procesó por sus crímenes. Sheffer, quien es sospechoso de haber asesinado hasta 30 mujeres, comenzó su macabra carrera en julio de 1972, cuando intentó secuestrar a 2 autoestopistas, Pamela Wells y Nancy Trotter. Sheffer detuvo a las jóvenes bajo el pretexto de que hacer autostop era ilegal, prometiéndoles llevarlas a la playa. Sin embargo, en lugar de eso, las llevó a un pantano aislado, donde las ató a un árbol a punta de pistola. Afortunadamente para ellas, una llamada en su radio policial interrumpió a Sheffer, lo que les permitió escapar y buscar ayuda en la comisaría donde trabajaba Sheffer. Cuando Sheffer descubrió que sus víctimas habían escapado, llamó frenéticamente a su jefe, admitiendo su tontería. Fue inmediatamente despedido y detenido, acusado de privación ilegal de libertad. Sheffer llegó a un acuerdo con la fiscalía, lo que le permitió recibir una sentencia relativamente corta. Sin embargo, su libertad no duró mucho. 2 meses después de pagar la fianza, Sheffer secuestró a otras 2 autoestopistas, Susan Place y Georgia Jessup. Esta vez, Sheffer cumplió sus intenciones mortíferas y después de asesinarlas, enterró sus cadáveres en una zona remota. El destino de Place y Jessup permaneció desconocido hasta que, mientras Sheffer ya estaba en prisión por sus crímenes anteriores, sus cuerpos fueron descubiertos. Este hallazgo provocó un registro en la casa que Sheffer compartía con su madre y su esposa, donde la policía encontró una inquietante colección de armas, incluidas 11 pistolas y 13 cuchillos, junto con una serie de relatos cortos escritos por Sheffer, en los que detallaba horribles asesinatos. Aún más perturbadora fue la colección de objetos personales pertenecientes a varias mujeres desaparecidas, entre los que se incluían joyas, ropa e incluso dientes humanos. A pesar de las abrumadoras pruebas en su contra, Sheffer solo fue juzgado por los asesinatos de Susan Place y Georgia Jessup, recibiendo una condena de cadena perpetua. Sin embargo, en prisión, Sheffer continuó causando terror entre los reclusos y mantuvo amistad con otros asesinos infames, como Ted Bundy y Otis Toole, con quienes discutía tácticas criminales. Sheffer se aferró a la negación de los crímenes más graves durante su tiempo en prisión, afirmando en una entrevista que, aunque originalmente se le acusaba de matar a 34 mujeres, nadie había logrado identificar los nombres de todas las víctimas ni las jurisdicciones donde ocurrieron los crímenes. Esta falta de evidencia concreta le permitió mantener una actitud desafiante, aunque no lo salvó de un final violento. El 3 de diciembre de 1995, Sheffer fue encontrado muerto en su celda, apuñalado más de 40 veces en la cara, la cabeza, el cuello y el cuerpo. Su asesino, Vincent Rivera, otro prisionero que cumplía condena por doble asesinato, le cortó la garganta, destrozó su ojo derecho y le fracturó varias costillas en un ataque brutal. La violencia del ataque indicó que Sheffer había sido un informante en prisión, lo que lo convirtió en un objetivo para otros reclusos. En la jerarquía carcelaria, ser un chivato es una sentencia de muerte, y Sheffer pagó el precio más alto por haber traicionado a sus compañeros de prisión. Número 9. El caníbal de Milwaukee. Jeffrey Dahmer, uno de los asesinos en serie más infames de la historia, es tristemente célebre por sus espeluznantes actos de canibalismo y necrofilia.
Durante 13 años, entre 1978 y 1991, Dagmar llevó a cabo una serie de horribles asesinatos que conmocionaron y repugnaron al mundo. Dagmar comenzó su siniestra carrera criminal poco después de graduarse en el instituto en Bath Township, Ohio, cuando cometió su primer asesinato en 1978. La víctima fue Stephen Hicks, un joven de 18 años que Dagmar atrajo a la casa de su familia antes de asesinarlo y desmembrar su cuerpo. Este acto marcó el inicio de lo que se convertiría en uno de los casos criminales más escalofriantes de Estados Unidos. A lo largo de la siguiente década, Dahmer luchó con su identidad y sus compulsiones, lo que lo llevó a una vida de autoevaluación que incluyó una breve asistencia a la universidad, servicio en el ejército estadounidense y varios encuentros con la ley por delitos menores. Sin embargo, en 1987, Dahmer volvió a matar. Esta vez, su víctima fue Steven Tuomi, a quien conoció en un bar de Milwaukee. El asesinato de Tuomi marcó el comienzo de una serie de crímenes aún más horribles, perpetrados principalmente en Milwaukee, Wisconsin. Las víctimas de Dahmer eran en su mayoría jóvenes marginados, incluyendo afroamericanos, asiáticos y latinos, a quienes atraía a su apartamento con promesas de dinero o sexo. Una vez allí, Dahmer los drogaba, los estrangulaba y luego desmembraba sus cuerpos, a menudo quedándose con partes del cuerpo como souvenirs. En algunos casos, Dahmer también practicaba actos sexuales con los cadáveres y consumía partes de los cuerpos, lo que le valió el apodo de «el caníbal de Milwaukee». El reinado de terror de Dahmer llegó a su fin el 22 de julio de 1991, cuando uno de sus posibles víctimas, Tracy Edwards, logró escapar de su apartamento y alertó a la policía. Cuando los agentes llegaron al apartamento de Dahmer, descubrieron fotografías de cuerpos desmembrados y otras pruebas incriminatorias. Dahmer fue arrestado inmediatamente y confesó sus crímenes, admitiendo haber asesinado a 17 personas. El juicio de Jeffrey Dahmer comenzó en enero de 1992, en medio de fuertes tensiones raciales, ya que la mayoría de sus víctimas eran hombres negros. A pesar de su defensa basada en demencia, Dahmer fue declarado culpable de todos los cargos el 15 de febrero de 1992 y condenado a 15 cadenas perpetuas consecutivas. Sin embargo, la vida en prisión de Dahmer no fue larga. El 28 de noviembre de 1994, Dahmer fue brutalmente asesinado en prisión por Christopher Scarver, un compañero de celda que sufría de esquizofrenia. Scarver atacó a Dahmer y a otro recluso con una barra de metal, matando a Dahmer en el acto. Según declaraciones posteriores de Scarver, Dahmer había provocado a otros reclusos con sus perturbadores hábitos, como moldear su comida para que pareciera partes del cuerpo, lo que finalmente llevó a su asesinato. La muerte de Dahmer en prisión fue vista por muchos como un acto de justicia, cerrando el capítulo de una de las historias criminales más horripilantes de Estados Unidos. Su caso sigue siendo un ejemplo de los horrores que pueden esconderse detrás de una fachada aparentemente normal, y su legado continúa fascinando y horrorizando al público. Número 10. El estrangulador de Boston. Albert DeSalvo, conocido como el estrangulador de Boston, fue un criminal cuya historia sigue siendo una de las más controvertidas y enigmáticas de la historia criminal de Estados Unidos. Entre 1962 y 1964, el área de Boston fue aterrorizada por una serie de asesinatos en los que las víctimas, todas mujeres solteras, fueron encontradas estranguladas en sus propios hogares. A pesar de la intensa investigación policial, los asesinatos del estrangulador de Boston permanecieron sin resolver hasta que Albert DeSalvo, un criminal convicto de violación, confesó ser el autor de los crímenes. Sin embargo, la confesión de DeSalvo nunca fue respaldada por pruebas físicas, lo que generó dudas sobre su veracidad. Como resultado, DeSalvo no fue procesado por los asesinatos, sino que fue condenado a cadena perpetua por una serie de violaciones no relacionadas en 1967. La vida de DeSalvo en prisión fue corta y terminó de manera violenta. El 25 de noviembre de 1973, DeSalvo fue apuñalado mortalmente en la enfermería de la prisión de Walpole, Massachusetts.
Aunque Robert Wilson, un presunto miembro de la banda Winter Hill, fue acusado de su asesinato, el juicio terminó sin una condena, dejando muchas preguntas sin respuesta sobre las circunstancias de su muerte. Décadas después, en 2013, los avances en la tecnología del ADN permitieron reexaminar los casos del estrangulador de Boston. Un análisis de ADN del semen encontrado en la última víctima conocida del estrangulador, Mary Sullivan, reveló una coincidencia con el ADN del sobrino de DeSalvo. Este hallazgo proporcionó una conexión familiar que sugirió que DeSalvo era, de hecho, el autor de los crímenes, excluyendo al 99% de otras posibles coincidencias. A raíz de este descubrimiento, las autoridades exhumaron el cuerpo de DeSalvo para realizar pruebas adicionales. Los resultados llegaron poco después, confirmando que el ADN de DeSalvo coincidía con las pruebas biológicas recuperadas de la escena del crimen, resolviendo finalmente el caso que había permanecido sin respuesta durante más de 40 años. El caso del estrangulador de Boston sigue siendo una de las historias más sombrías de la historia criminal de Estados Unidos, un recordatorio de que, aunque la justicia puede tardar, la verdad finalmente sale a la luz. En cada una de estas historias, la prisión no solo encerró a estos criminales, sino que también fue el escenario donde encontraron su brutal final, recordándonos que la justicia, aunque tardía, siempre cobra su deuda.